La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Muy buenos días a todos, aquí en estos momentos, gracias a Dios, con mucho ánimo de continuar, y no solamente continuar, pero estamos esperando concluir ya con lo que hemos estado viendo acerca de hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Y habíamos quedado en la porción del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y lo estábamos viendo desde el verso 14 hasta el 17. Queremos continuar ahora con el verso 16 para ir desglosando los diferentes términos que aparecen en este versículo, de manera que el entendimiento sea claro y se perciba el paquete completo de lo que creemos que Dios desea que se proyecte en esta hora. Pero vamos a tomarlo nuevamente desde el verso 14 para beneficio de aquellos quienes apenas están sintonizando, o sea, por primera vez. Y confiamos pues que esto trabajará para que lo siga sintonizando o siga descargando el video, para que también se inscriba al canal y pueda así edificarse conforme pues a lo que Dios desea que usted sepa, que redundará para el bien de su vida. Ahora, nos dice la porción: pero persiste tú en lo que has aprendido, viéndolo desde el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, ahora nos dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en este mismo verso 16, en el cual vamos a hacer nuestro énfasis. Nos dice primeramente que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. En otras palabras, no hay ni una parte, no hay ni un verso, ni una palabra que está allí sencillamente se quiso poner, pues. Bueno, Dios lo quiso poner porque, pues. No, toda es inspirada por Dios. Si bien no toda la palabra viene de la boca de Dios, porque hay porciones que son historia, algunos son relatos de sucesos que se han dado, otras son palabras de personas, conversaciones en medio de situaciones, y así podríamos ver. Pero toda es inspirada, ha sido motivado por Dios para que fuesen plasmadas estas cosas para nuestro bien. Y si la palabra nos está diciendo que toda la escritura o toda la palabra, entonces es importante que le demos importancia a toda palabra, a cada aspecto de la palabra de Dios.
tanto lo que está contemplado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ninguno es más importante que el otro. Toda la escritura es importante. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Si bien fue escrita por hombres, pero Dios la reveló, Dios la inspiró, Dios motivó a plasmarla, a que fuese plasmada y preservada hasta nuestros días. ¿Okay? Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos dice entonces que es útil, que sirve, que cumple, y claro, como sirve, produce un beneficio. ¿Útil para qué? Para enseñar. Cuando estamos hablando de enseñar implica dar entendimiento. Dar entendimiento. Entonces, la palabra de Dios nos da entendimiento, nos ayuda a ver, expande nuestra mente para poder darnos cuenta de las cosas según la visión de Dios, según la perspectiva divina, que es la manera correcta de ver las cosas. Entendimiento a través de la palabra de Dios, para percibir, por ejemplo, tener la visión clara de lo que esta vida es. Usted, como ser humano, su presencia en este mundo, su relación con los demás, la visión correcta de lo que es la vida, según Dios y no según la sociedad. El entendimiento de, por ejemplo, la presencia de Cristo. ¿Por qué vino? ¿Cuál fue el objetivo de aquello? El entendimiento del funcionamiento de la creación, todo lo que Dios ha diseñado, todo lo que Él ha creado. Y claro, conjuntamente con esto va todo lo que tiene que ver con nuestra interacción con esa creación. ¿Cómo funge? El beneficio que eso debe traer a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las cosas que Dios ha diseñado? Ante aquello que Él nos muestra en su palabra, que tiene que ver con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratarnos unos a otros. El concepto de su iglesia. ¿Qué quiere decir aquello? Hay muchas personas que tienen un concepto errado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué fue fundada? Y todo lo demás. Y así podríamos seguir mencionando muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué incurre en el pecado continuamente? ¿Por qué en sus propias fuerzas no puede cesar de pecar? Y así podríamos seguir. Bueno, entonces la palabra de Dios nos da entendimiento. Es útil para enseñar. Para enseñar. Juntamente con aquello, es útil para redarguir. Para redarguir. Ahora, redarguir quiere decir convertir el argumento contra quien lo hace. Convertir el argumento. Ese argumento que esa persona presenta en defensa de sus conceptos o sus criterios. Bueno, tomar aquello mismo, esa misma manera de pensar de la persona y convencerla de su error. Convencerla del error de ese argumento o de ese razonamiento que tanto defiende, que ha quedado entronizado en su vida por años, quizás hasta desde niño. Estamos hablando también conjuntamente con aquello, cuando se habla de redarguir, de reprender, condenar, censurar a través de la palabra de Dios. Y este aspecto de redarguir, amados, es tan importante
Porque es a través de este aspecto, de esta capacidad que tiene la palabra de Dios, que los ojos del individuo son abiertos, que logra percibir, logra entender la verdad de todo esto. Es como cuando uno dice, ya lo veo, ya entiendo, ya comprendo lo que me estás tratando de decir. Bueno, redarguir. La palabra de Dios también, entonces, es útil para corregir. Para corregir. En otras palabras, llevar al individuo a esa condición en donde enmienda el error o mal cometido. O sea que cesa de incurrir en el error, cesa de incurrir en el mal. ¿Por qué? Por el efecto de la palabra en su vida, que la palabra de Dios corrige. Y cuando hablamos de corregir y juntamente redarguir y asimismo enseñar, estamos diciendo con esto, la participación, o estamos implicando, esa es la palabra que estaba tratando de recordar, estamos implicando con esto la participación activa del individuo como instrumento efectivo de Dios para el logro de aquello. Así es. Porque la palabra de Dios trabaja así. Dios utilizando al mismo hombre, personas consagradas para el uso que Él les quiere dar, personas ya transformadas, ya convertidas, personas ya entregadas con el deseo de servir a Dios de su interior, cuya naturaleza ha sido transformada para cumplir este propósito de ser instrumentos, de manera que la palabra les llegue a otros a través de ellos. Pero también hay otro aspecto de la palabra de Dios a través del cual alcanza el individuo. Muchas veces las personas llegan a esa convicción de la verdad sencillamente leyendo la palabra de Dios, sin nadie que le explique, sin nadie que le diga, sin nadie que le interprete. Han habido casos así, donde el individuo, estando en la condición de saber la verdad, y saberla no sencillamente para tenerla como un conocimiento en el intelecto, pero saberla para practicarla, para vivirla. En esa condición, Dios mismo le revela la interpretación correcta de lo que en ese momento está leyendo, que ha de servirle para su bien. Así que la palabra de Dios puede operar por sí misma, pero también Dios, como acostumbra a hacer, lo hace a través de personas verdaderamente consagradas a Él. Y otro aspecto entonces, volviendo a este asunto de la palabra de Dios, útil para corregir. Eso nos lleva, en relación con la utilidad que Dios le da al ser humano, eso nos lleva a ver a ese instrumento de Dios como un medio también de corrección. Oye, no hagas eso. Eso es incorrecto. Mira, esto no es agradable. Mira, eso no se debe hacer. No lo hagas. O sí, procede de esta manera. Pero sabe, al ser humano, por naturaleza, no le gusta ser corregido. No le gusta ser corregido. Pero muchas veces ese va a ser el aspecto clave para producir el giro en su vida para su bien temporal y eterno, y para lograr obtener lo que tanto anhela, la corrección. Sí, amados, la palabra de Dios corrige. No se imagina cuántas personas en todo este mundo están realizando todo tipo de acciones y me estoy enredando yo mismo. Verbalmente diciendo una serie de barbaridades, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que están bien,
con la gran necesidad de esa corrección por parte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también, siguiendo un poquito más adelante, la palabra de Dios es útil para instruir, para dar instrucción. Bueno, hazlo de esta manera. Encarrílate en esta dirección. Detente. Ok, procede ahora así. Bueno, eso viene de la palabra de Dios. Eso viene de la palabra de Dios. Ahora, tomando esto y aplicándolo a lo que tiene que ver con hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad, la operación de estos 4 diferentes aspectos de la palabra de Dios, eso de enseñar, redarguir, corregir, instruir, esos 4 aspectos llevan a ese muchacho, a ese hijo, al desarrollo de la percepción de cierta profundidad, de esa percepción espiritual, a través de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios mismo se revela al individuo. Y no solamente lo hace para con los adultos, pero Dios también se revela a los niños, conforme a su nivel de entendimiento. Dios también se revela. Es que la palabra de Dios no solamente es el libro de todos los tiempos, pero es el libro también de todas las edades. Así es. Lo que pasa es que la palabra de Dios no trabaja por sí misma. Si bien hice mención de aquello hasta cierto punto, le voy a explicar lo que estoy tratando de decirle. Hay 2 agentes de los cuales Dios dispone para producir el entendimiento en el individuo y asimismo en el niño. Y esos 2 agentes son su palabra y su espíritu. Y la palabra de Dios, conjuntamente con su espíritu, trabajan juntos, que valga la redundancia, trabajan juntos para producir el entendimiento en el ser humano. En otras palabras, cuando el individuo se encuentra ya sea leyendo o ya sea escuchando la palabra de Dios, o ya sea viendo la palabra de Dios vivida en la vida de otra persona, el Espíritu Santo trabaja en ese momento produciendo el entendimiento en la mente del individuo. Como quien dice, mira, eso que estás leyendo significa esto y esto. O eso que estás escuchando está relacionado con eso que te pasó hace 3 días atrás o lo que te ocurrió el año pasado, que va consono con la palabra de Dios para que te entregues al Señor lo más pronto posible. O eso que estás viendo, esa manera de actuar de esa persona, medita en eso. Bueno, esto quiere decir esto y esto. Por lo tanto, lo que tú estabas pensando es falso. Lo correcto es eso. El Espíritu Santo hace eso. Darle entendimiento al individuo conforme a la palabra de Dios. Ahora, amados padres, para que esto tenga su efecto en la vida de sus hijos, usted necesita constituirse en el instrumento que Dios, o del cual Dios dispondrá para lograr ese efecto, para lograr ese entendimiento. Ese mismo instrumento del cual hablé no hace mucho, utilizado por Dios, pero estamos hablando no de un instrumento cualquiera, estamos hablando de un instrumento consagrado para el uso que Dios quiere. Estamos hablando de un instrumento ya transformado. Porque le voy a decir una cosa. Si usted no está transformado, si usted no está convertido, si usted no está viviendo la nueva vida en Cristo, entonces no va a tener para darle a sus hijos. No va a saber cómo, o no estará en el lugar para que el Espíritu le interprete las escrituras a usted, de manera que, habiendo tenido ese entendimiento, se lo transmita entonces a sus hijos.
no lo va a tener, no va a funcionar. Tiene que ser vívido primeramente en su vida, para que luego usted mismo o usted misma lo proyecte o se lo enseñe a sus hijos en una manera espontánea, con ese pleno convencimiento de que esta es la verdad y es la palabra de Dios la que nos ayudará a atravesar esta vida en la manera correcta y lograr la eternidad con Dios, que es lo que realmente vale por encima de todas las cosas. Su visión de esto es importante, amado papá, amada mamá. Es sumamente importante para que esto se logre en la vida de sus hijos. Es a través de la palabra de Dios que se logra la enseñanza. Es a través de la palabra. O sea, los niños necesitan los niños necesitan enseñanza. Enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes se imaginan la tanda de cosas que están aprendiendo allá afuera, en el mundo. La tanda de basura que están contaminando las mentes de ellos a temprana edad. Necesitan una enseñanza que contrarreste y los ayude a sobreponerse a esos males. Y esas enseñanzas no las van a recibir en las escuelas. La educación secular no va a servir para aquello. Se necesita de la educación espiritual que viene directamente de Dios en la verdad. Porque nos encontramos en medio de un ambiente de mucha falsedad. Entonces necesitamos asegurarnos de que estamos en la verdad, de que estamos verdaderamente viviendo esto como se debe. Es que esto es para quien realmente quiera vivirlo. Esto no es para quien quiere jugar a la iglesia. Esto no es para quien quiera sencillamente vivir esta vida para sus logros personales, para su economía, para lo que personalmente está buscando. No, amados. Esto es para quien realmente lo quiera, para quien quiera servir a Dios, para aquel que percibe lo que Cristo ha hecho por él. Y en correspondencia a aquello, ama a Dios y le sirve por el resto de su vida, convencido de que esta es la clase de vida que verdaderamente satisface. Los hijos necesitan ese aspecto, ese redarguir, porque también ellos van creciendo con criterios, su manera de pensar, que en la medida en que esté ese nivel de error, usted como padre, usted como madre, pueda tomar eso mismo y convencerlos a ellos de que no es correcto. Que ellos perciban su reprensión. Que ellos perciban que usted censura acciones que no son correctas y que vayan creciendo en esa misma atmósfera a través de la cual, al paso del tiempo, eso mismo se constituirá en su propia vida. Necesitan corrección. Ese tipo de corrección que los lleva a parar, a cesar de incurrir en el mal que continuamente han estado o a lo cual continuamente se inclinan por la operación de la naturaleza carnal en ellos. Ellos necesitan instrucción en cuanto a cómo hacer ciertas cosas, cómo vivir esta vida, cómo responderle a otros, cómo comportarse en medio de este ambiente, esta atmósfera de tanta falsedad, tanto pecado, tanta maldad. Todo esto ellos lo necesitan. Por tanto, padres, esto lo coloca en una posición, en la necesidad de que usted invierta todo lo que pueda en esos niños. En esas pequeñas mentes, que aunque pequeñas, están en la capacidad de entender conforme a su nivel de entendimiento. Porque ellos pueden entender. ¿Saben por qué? Porque estamos lidiando con lo espiritual. Y como lo mencioné, el Espíritu Santo provee el respaldo especial de entendimiento aún a esa temprana edad. El Espíritu Santo tiene esa capacidad. Recuerde siempre, por tanto, que no son muy niños para entender.
no son muy niños para entender. No nos engañemos, porque si a esa edad pueden entender una tanda de cosas que no van a trabajar para su bien, entonces tienen la capacidad suficiente para entender lo que Dios desea mostrarles, máxime si Dios lo quiere manifestar a ellos y tiene el poder para producir el entendimiento en ellos. Invierta entonces, padre, invierta entonces, madre, en lo espiritual, más en lo espiritual que en lo secular. Bueno es enseñarles o reforzar las enseñanzas que están recibiendo en las escuelas, según el régimen educativo al cual están, o a través del cual están siendo guiados en la enseñanza. Pero padres, no olviden que lo más importante es lo espiritual, porque llegará el momento cuando todo esto pasará y lo secular, los conocimientos de historia, física, matemática, cívica, lógica, menciónelo, no van a servir para lo que viene por delante. No van a servir. Con todo y el buen empleo que pudieran tener, con todo y su estatus económico, hay situaciones, amados padres, como lo he mencionado, que se ríen de la cuenta bancaria más abundante que pudiera existir. El dinero no lo puede resolver todo. Los conocimientos seculares de la educación no lo pueden resolver todo. Nos acercamos más y más a situaciones que solamente pueden ser resueltos en lo que tiene que ver solamente pueden ser resueltos a través de la sabiduría que Dios nos da mediante el conocimiento de su palabra. Concluyo con esto. No debe ser motivo de sorpresa para nosotros el hecho de que lo prominente en toda la existencia de la humanidad haya surgido del pueblo de Israel. Así es. No debe ser motivo de sorpresa para nosotros. Pero claro está, es a través de ellos que Dios trabajó. Si bien han sido rechazados y siguen siendo rechazados como nación, porque nunca se acoplaron a Dios de su propia voluntad. Y Dios, en su misericordia, todavía los sigue alcanzando, pero ya en términos individuales. Ya Dios no está trabajando en ellos como nación. Pero tenemos que reconocer que cuando Dios arrancó, lo prominente de la humanidad surgió de aquello. A través, por lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la Biblia. Hombres y mujeres destacados también. Porque desde la niñez fueron expuestos a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? Que el asunto no quede, nunca fue la mente de Dios entonces que el asunto quedara restringido a una nación en particular, pero que a través de esa nación el asunto se expandiera al resto del mundo. Si bien no se logró en una manera literal, Dios lo está procurando y lo está logrando ahora a través de la Israel espiritual. Aquellos quienes hemos tomado a Dios en serio, nos hemos entregado a Él, hemos sido salvos, santificados, puros, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esto de manera que cuando las personas vean y observen el resultado de nuestro comportamiento, de nuestra vida, todo lo que hemos aprendido, eso también inspire en ellos el deseo de lo mismo. Entonces vale, amados, trabajar estas cosas en la niñez. Que esto lo inspire a que se produzca primeramente en su vida para luego transmitírselo a sus hijos para la producción de hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Con esto concluimos este aspecto de
produciendo lo básico y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.